¿Sabe, hermano y hermana? Agradecemos aquí, bendecimos a la hermanita que trajo ese arreglo a esos arreglos tan lindos que nos inspiran, ¿verdad? Le decía, hermano y hermana, de que estuvimos hablando durante, no sé, 2, 3 semanas sobre la tragedia. Eso lo tomé de una palabra que oí, el título, la tragedia, no lo leí, pero la tragedia de la falsa conversión. Y me golpeó mucho el solo oír ese término, las palabras, ¿verdad? Y por eso hablamos de conversión, arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento y salvación. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos encontramos de que definitivamente para esta maravilla de vida que el Señor nos concede a través de haber experimentado el nuevo nacimiento sobrenatural y completamente soberano en Dios del nuevo nacimiento, empezamos a vivir el Evangelio. Y nosotros decidimos ya el cambio de vida. Al arrepentirnos, cambio de mente. Quédese con eso. Arrepentirse, cambio de mente, cambio de dirección. Conversión, cambio de vida, decisiones. Nuevo nacimiento, obra sobrenatural interior de vida en el espíritu para ver el reino. Las cosas del reino no se ven sin nuevo nacimiento. Salvación, esperanza presente, esperanza al futuro, promesa presente de una soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Empezamos a vivir, pero cuando nosotros vemos algunas porciones bíblicas, más ahora, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el pasaje que hemos leído nos da como que una perspectiva de que el Evangelio tiene que vivirse de forma plena, completa o integral, porque uno puede vivir el Evangelio, usemos el término, uno puede vivir el Evangelio a medias. Tal vez el término se oye un poquito fuerte. A medias. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que viene a los caminos del Señor, tiene la convicción, levanta su mano, tiene la experiencia, derrama sus lágrimas, empieza a caminar en el Evangelio, pero no se deleita en el Evangelio, no siente la plenitud, no vive el día a día con ese gozo y con victoria, sino vive el Evangelio pues ya en una vida nueva, pero en una vida nueva sin ese brillo, por decirlo así, de tener lo mejor que se puede tener, que es la vida en Cristo Jesús, sino tener el complemento religioso para mejorar. Entonces, no porque la salvación sea menos, la salvación, la conversión es maravilloso, pero la palabra establece de que podemos vivirla de una forma superior, o vuelvo al término, plena. Entonces regresemos al pasaje, vamos al 19:1, ya que me están ayudando los hermano licenciado Ezequiel. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Déjeme decirle de que la iglesia de Éfeso, el área de Éfeso, es una de las áreas más particulares en la Biblia. ¿Sabe por qué? Usted se da cuenta de que Éfeso es una de la epístola a los Efesios es una de las que contiene de las doctrinas más fundamentales y poderosas del Nuevo Testamento. Ahí Pablo en la epístola a los Efesios habla de la preexistencia, de la predestinación, de la naturaleza nueva, de los ministerios. La epístola a los Efesios es una epístola con una profunda riqueza. Segundo, es una de las iglesias a las que Pablo les escribe al libro de Apocalipsis, ¿verdad?
No voy a hacer el recorrido por el libro de Éfeso, por toda la de Éfeso, pero usted búsquese después qué es lo que el Señor le señala a la iglesia de Éfeso. Y en Éfeso es donde Pablo estuvo predicando el evangelio por uno de los lugares donde se quedó predicando por más tiempo. Pero aquí él recién está llegando. Esto es para ubicarlo geográficamente. Recién él está llegando a Éfeso. Y dice la Biblia de que halló a ciertos discípulos ahí. Ya el evangelio, el mensaje del evangelio estaba corriendo. Porque no solo fue Pablo el que lo predicó. Para eso habían quedado no solo los discípulos de Cristo, los apóstoles, que 11 y después fue sustituido el número 12, sino que recuérdese usted que el Espíritu Santo había venido sobre 120 personas. Amén. Y que el día que el Espíritu Santo vino sobre 120 personas fue el mensaje de Pedro del que hablamos la semana pasada, en el cual el viernes, en el cual se convirtieron 3,000 personas. Ahora entendamos, un evangelio con el poder del Espíritu hace que empiece a irse, que empiece a hablarse. Imagínense aquellos tiempos en los cuales no había medios de comunicación, no hay radio, no hay televisión, no hay medios de transporte como hoy, por supuesto, sí habían, pero no como hoy. No había esa explosión mediática que hoy permite que uno esté oyendo a gente del otro lado del mundo. Pero sin embargo, el poder, porque eso fue lo que había dicho, el poder del evangelio estaba corriendo, hermano. Estaba corriendo. Estábamos hablando esta semana de que una de las frutos del avivamiento realmente es tal vez uno de los, usemos una variable, voy a usar un término universitario, una de las variables más importantes del avivamiento es la salvación. La gente empieza a salvarse, empieza a haber salvación como primera parte. Actualmente hay gente que no es salva, pero ni adentro de las iglesias, hermano. Se tiene mucho cristianismo en términos de estructura religiosa, no salvación, no vida espiritual, vida que vaya más allá de las paredes de una congregación. Y entonces, bueno, ¿por qué le digo esto? Porque viene y Pablo, que anda predicando el evangelio, se halló unos discípulos. Les iba a hablar, se los había hallado en el camino y les iba a hablar. Recuérdense que no está en Jerusalén, está en Asia, o sea, ya está lejos. Pero sucede que dice, él se halla a los discípulos y la pregunta de Pablo es sobre la que hoy queremos desarrollar un poco. O sea, Pablo se encuentra con ellos y no les pregunta de ningún otro tipo de doctrina. Y miren qué interesante la relación. Porque lo primero, o sea, ¿qué vio o qué no vio? No creo que sea que haya discernido. ¿Qué percibió que les hacía falta a ellos? Que les hizo esta pregunta. ¿O será tan importante para la vida cristiana plena? Yo me imagino, estoy solo imaginando de que se los encontró y miren, yo los debe de haber visto y les debe de haber empezado, miren, yo les quiero hablar y después de hablar de unos minutos, tal vez de Jesucristo, del evangelio, tal vez alguno levantó la mano y le dijo, no, si ya somos, nosotros ya somos. Entonces Pablo se les queda viendo y les pregunta, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo? O sea que hay gente a la que se le nota que no tiene Espíritu Santo. ¿Oyó eso? Hay gente a la que se le nota que no tiene Espíritu Santo, porque es lo que le preguntó Pablo. ¿Qué efectos produce, aparte del glorioso evangelio,
tener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando hablamos de poder, no estoy hablando yo solo de milagros, estoy hablando del poder de una vida, porque el poder es primero para vivir, no para sanar, ni para poder para vivir. Para eso el Espíritu Santo se llama el Paracleto, el que está al lado para ayudar, el Consolador. Entonces se pregunta, lo primero, y yo decía, esto lo haríamos, me preguntaron en la iglesia, ¿usted ya creyó? Entonces, tal vez decía, creo, bueno, ¿y el Espíritu Santo? ¿Recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Entonces, lo que nosotros encontramos aquí es de que estos eran creyentes incompletos. Creyentes incompletos. Porque la promesa del Espíritu Santo, según leímos que fue en la predicación de Pedro, la promesa era para ellos y para sus hijos y para todos los que estaban cerca y los que estaban lejos. Fue en el primer mensaje evangelístico. Arrepiéntanse, bautícense y recibirán el Espíritu Santo. Pero estos creyentes, mire, la respuesta de los creyentes es, él le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Debe de haber algo que se nota cuando uno sí lo tiene o cuando uno no lo tiene. Y no es que ellos hayan hecho un culto y los haya oído hablar lenguas. Se debe notar algo. Me recuerdo hace muchísimos años, en una ocasión oyendo a mi pastor predicar de esto, él decía que posiblemente, porque no tenemos la base bíblica, posiblemente lo que él identificó fue una falta de gozo pleno. Porque mi hermano, uno cuando ve a la gente o se encuentra con la gente, uno puede notar su estado de ánimo. Usted puede notar si una gente está triste, si está enojada, si está desanimada o si está contenta. Con solo topársela. Eso sí, no necesita hacerle una gran entrevista. Uno con solo toparse con las personas. Perdonen, ¿no? Yo es que estoy estrenando tazas que un hermano que nos mira por internet, que Dios lo bendiga, nos bendijo. Dice que ¿cómo será la señal de internet? De que se aburrió de ver la misma taza y entonces Dios le puso en su corazón de que, digo que usted ni la mira, él sí la mira a través de la cámara. Dios lo bendiga, hermano, ¿verdad? Si está viendo el programa. Entonces, o sea, uno sí puede notar. Yo me encuentro con usted se encuentra conmigo, nos encontramos en la banqueta, en la calle, y sin que yo le pregunte, yo puedo notar un poco cómo está usted. O usted puede notar cómo está yo. Y entonces Pablo se encontró con ellos, les habló del evangelio, del efecto del evangelio. Ya se imagina aquellos. No, si nosotros también somos cristianos. Nosotros nos arrepentimos, levantamos la mano. Entonces Pablo dice, ¿y ustedes así? Y recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron ustedes, porque no se miraban muy plenos, que digamos, muy saturados. Hermano, mire, no es de que nosotros, pero hermano, mire el evangelio, de veras, el evangelio es algo, no es porque yo te lo quiera convencer, hermano, el evangelio es la mejor noticia para cualquier persona, hermano. Haber conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermano, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y poder vivir el evangelio es, hermano y hermana, la mayor victoria. Eso es, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Mire, anoche estábamos cerrando el congreso de transformadores de atmósferas allá en el refugio de la oveja, donde hermano Fernel. Los cultos, las 2 noches fueron lejos. Y yo
Llegué trasnochado, porque llegué como a las 2 de la mañana, el servicio terminó casi 11:30 de la noche, y me fui a compartir con un pastor del Distrito Federal. Fuimos a buscar donde comíamos y estuvimos compartiendo, pero yo estaba hablando con él cuando eran como las 11, hermano, y miraba que la gente no se iba, hermano. Decía, o sea, algunos iban, decía yo, ¿qué? La gente que es las 11 de la noche, hermano, y la gente todavía estaba ahí. O sea, para que uno esté a las 11 de la noche y no está en su casa, va usted ni a la vuelta de su casa, sino, y todavía esté ahí, es porque debe estar uno con ganas de estar ahí, ¿verdad, hermano? No a la fuerza, no arrestado, no por obligación. O sea, hermano, yo hace muchísimos años que dejé de asistir a fiestas del sistema del mundo. O sea que las fiestas a las que yo iba hace tantísimos años, de plano que eran diferentes a las de ahora, ¿verdad? Marimbas y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, las fiestas del sistema del mundo. Pero en las fiestas era raro que la gente quisiera irse. Usted, la gente, había muchos fiesteros que hasta que se acababa, hasta que lo sacaban, hasta que le cerraban la puerta, ¿va? Hasta que le decían que ya no había más comida o de lo otro, y todavía no se querían ir. Ese es en el sistema del mundo, porque la gente anda buscando el bienestar, el tiempo, pero nosotros la fiesta no la tenemos que buscar. Si tenemos el Espíritu Santo y al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, la fiesta la llevamos con nosotros. No se nos acaba anoche ni a medianoche. La fiesta, el gozo, el bienestar. De veras, hermano, mire, de veras, delante de Dios le digo, así es. La fiesta está con nosotros. Fíjense de que, bueno, pues si no, no avanzo, hermano. Entonces, ellos fueron preguntados, ¿recibieron el Espíritu Santo? Yo le hago esa pregunta a usted. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? Porque si no lo ha recibido en ese derramamiento, y en eso vamos a trabajar 21 días de oración, no estamos completos, no estamos plenos. Somos cristianos, estamos bendecidos, hasta privilegio podemos tener, pero no estamos completos. ¿Sabe que Pablo tenía una predicación diferente? Vamos a ver una porción para que usted vea lo que Pablo, la diferencia, como Pablo lo planteaba. Amén. Vamos a Mateo capítulo número 3 y versículo 7 en adelante. Mateo 3, versículo 7. Antes de leer, voltéese al que está a la par, dígale, gózate en Cristo Jesús. Y, mire, voltéese al que está a la par y mire cómo tiene su carita. Y pregúntele, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando creíste? Ahorita ya todos sonrieron, va, para que no les pregunten, va. Ah, bien serio, seria, va. Ahorita sí se rió, sí, estoy feliz. No. No es a la fuerza, no es impuesto. Es un evangelio pleno. Amén. No digo completo porque suena particularmente una misión. Mateo 3:7, ¿lo tienen? Esta es la prédica del Bautista, que yo siento que era la prédica mía en los últimos días, porque estábamos en esa fase. Dice 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Deténgase un momento. Esta era la prédica de Juan. Juan no tenía el evangelio en plenitud. Él estaba en la primera fase, como yo le estuve hablando: arrepentimiento, conversión, nuevo nacimiento. Pero mire la prédica de Juan. Hermano, es que el evangelio ya en esta etapa no es para que se viva de forma impuesta. No es para imponértelo. Ay, quiero ir a la iglesia. Como los hijos de uno a veces cuando están chiquitos, ¿verdad? Ay, no, ay, quiero ir a la iglesia. Hay que ir a la iglesia. Tienes que ir a la iglesia. Mira, no. Avivamiento no es eso. No es hay que ir, no. Domingo, ay. No. Y la predicación con esa predicación del Bautista, hermano, ay Dios, todos alineados. Pero eso es una imposición. No estoy hablando mal, pero imagínense el Bautista predicando. El Bautista predicando a los que venían, los saduceos y fariseos, que él estaba predicando y él venía al bautismo, les decía: generación de víboras, serpientes. ¿Quién les enseñó a estar huyendo de la ira venidera del fuego? ¿Quién les enseñó? ¿Qué predicaba, hermano? Que una predica hoy así uno y se queda vacía, la iglesia vacía, ¿no? Y entonces, fuerte la predicación del Bautista, porque le decía, ya se imagina decirle a un grupo: generación de víboras. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe por qué Pablo usa esas palabras? Porque las culebras, que nosotros no usamos la palabra víbora, las culebras buscan el agua. Las culebras terrestres buscan el agua solo cuando hay incendios forestales. O sea, cuando se está quemando todo. Las serpientes buscan el agua. Entonces él decía: estas son culebras huyendo del fuego que viene. Por eso se quieren bautizar. Y fuertísima su prédica, ¿va? Y entonces y les dice: mejor hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que porque son hijos de Abraham, porque Dios, mire que Dios puede, hijo, es que nosotros somos la familia, nosotros mi familia no es que nosotros vamos a tal, no, hagan frutos, nada de que ustedes porque son yo voy a tal iglesia, nada de que vaya a la iglesia, haga frutos. Así era la prédica, ¿va? No es que mi papá, mi mamá, mi familia, mis conocidos, haga frutos. A veces que la gente dice: es que yo voy a tal iglesia, como que ir a tal iglesia lo salva. No, hermano, el único que salva es Cristo Jesús, hermano, nuestro Señor y Salvador, hermano. No, hermano, las iglesias son una bendición, pero no salvan. El que salva es Cristo. Amén. Porque hay gente a la que uno le pregunta: mire, y ustedes no quisieran, yo voy a tal iglesia, usted no quisiera conocer al Señor. No, yo voy a tal iglesia. O sea, no hay relación, ¿va? ¿Es salvo o no es salvo? No, yo voy a tal iglesia. No, ¿es salvo o no es salvo? Entonces, ustedes creen que porque son hijos de Abraham saben una cosa. Miren, ustedes, el Señor no los necesita. Las piedras esas que están en el camino, esas, Dios es tan poderoso que puede hacerse hijos de esas piedras. No, de ustedes, ya se imagina todo lo que... La prédica de Juan el Bautista. Y para cerrar, ¿va? En el verso 10. En el verso 10. Nada de que, pero hermanos, miren, tranquilos, ¿va? Yo sé que la misericordia, nada. Y también de una vez les digo: ya está el hacha lista. Prediciéndoles hachazos de una vez. Ya está el hacha lista, puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, si ustedes no dan buen fruto, mire. Así se llena la iglesia, hermano. Mire, yo conocí allá en República Dominicana
yo empecé la obra allá en República Dominicana, pero había una iglesia que yo miraba que, pues, no andaba viendo mucho las iglesias, no conocía locales, pero que le llegaba a la gente. El pastor tenía cultos todas las noches y todas las noches llegaba la gente. Yo dije, qué avivamiento el de estos hermanos, qué bendición. Que si un día una persona que iba, que yo conocí al final en el pueblo, me la encontré, si iba a la iglesia, qué bendición, qué lindo. Ay, sí, me dijo, tenemos que ir porque el pastor nos dice, ay de aquel que no venga mañana en la noche. Mire, se me quedó grabado. Ay de aquel del que no venga, o sea, hoy terminaba el culto, cuando terminaba el culto, ay de aquel que no venga mañana en la noche. Porque no quiero ni imaginar lo que le va a pasar. El infierno se le va a abrir a sus pies. Así que nos vemos mañana. A la llenita la iglesia. Todos bien avivados. El avivamiento no es por ese tipo de imposiciones. Bueno, ¿a qué voy? Es cierto. El bautista no está predicando cosas que no sean verdad. Está predicando verdad, pero qué fuerte, ¿va? No les dice víboras, culebras, que son más duros que las piedras y todavía les remata y diciéndoles de que ahí está el hacha, y si no dan fruto y van a ver el hachazo. Pero miren cómo cierra, él no tiene la plenitud del mensaje, sino él tiene una fase del mensaje. Entonces, pero mire cómo cierra el siguiente verso. Dice, ayúdenme, hermano. Yo a la verdad os bautizo para arrepentimiento. O sea, cambio. O sea, sí, cambien. Cambiaban de mente. Yo los estoy bautizando para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, el que viene detrás de mí es superior. Superior, el que viene, no había llegado. El que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, si él con arrepentirse era suficiente, porque él está diciendo, ustedes, mire, yo estoy predicando esta fase para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, está hablando de Jesucristo, él tiene una porción mayor y los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque para llegar a la siguiente fase de vivir el Evangelio, necesitamos el poder del Espíritu en nuestra vida, dándonos la gracia, la intención, la fuerza de poder alcanzar en plenitud la vida que el Señor quiere que nosotros llevemos. Una vida como la que aquellos discípulos estaban necesitados de tener, pero que no la mostraban. El que viene detrás de mí, todo lo que dijo Juan es cierto, pero miren, el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Yo le vuelvo a preguntar, la pregunta de esta mañana es la que le hizo Pablo a aquellos: ¿recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Buena pregunta, hermano. Porque a veces la vida se va así, mire, la vida cristiana en medio que cuando no es completa, así mire, algunos días más o menos, otros días un poco mejor, después que ya no mucho, algunos días me aparezco, otros días me desaparezco, cuando las cosas van mal me desaparezco, cuando las cosas van bien también me desaparezco, y cuando las cosas van peor me vuelvo a aparecer, y ahí la vida, hermano. Detrás de mí, dijo el Bautista, viene uno que es más poderoso que yo. Es tan grande que yo no soy digno de desatarle el calzado. Y saben una cosa, qué buena noticia les voy a dar. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Ahora, volvamos al libro de los Hechos para que vea la relación escritural. Al libro de los Hechos, es más una instrucción, el libro de los Hechos 19. Entonces,
Dice el verso, leamos el verso 3. Entonces le dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? No, perdón, verso 2. Ni siquiera, mi hermano, yo pensé que se iba a ir muy rápido esta porción. Le dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritus Santos. Creyentes incompletos. Creyentes incompletos. ¿Cuántos años se la puede pasar uno de creyente incompleto, hermano? Porque no es que no haya oído, nosotros hemos oído, hemos visto, pero la pregunta es: ¿y usted, discípulo, recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Porque la promesa es: cuando venga, detrás de mí viene uno que no solo van a ser los salvos, van a recibir, los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Entonces déjeme, esta sí es una aplicación. Avivamiento es una vida en el fuego del Espíritu Santo. Avivamiento es fuego en la vida del creyente. De veras. Y mire, yo decía el viernes y esta semana lo estuve meditando. Qué lindo que uno pudiera decir: hoy vamos a empezar en avivamiento. No se puede. No lo podemos provocar, pero sí lo podemos anhelar. Si vamos a decir: Dios mío, si de plano que a mi evangelio le hace falta algo, al mío, a mí, no a mi evangelio, a mí me hace falta algo más de esto. Pues, algo me está haciendo falta. Me gusta, canto coros, tengo la Biblia, leo de vez en cuando, no entiendo todo, pero ahí medio leo, medio oro. El pecado, cuando viene, lucho con él, a veces me derrota y otras veces yo medio tengo la intención de ganarle, pero ahí voy más o menos. No, es ese evangelio no pleno, incompleto. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa fue la pregunta de Pablo. ¿Y sabe qué le respondieron los discípulos? Dice ahí. Dijeron: ni siquiera hemos oído de eso. Ni siquiera hemos oído de eso. Pasemos al siguiente verso. Y les dice, entonces él les dice, regresemos al 3, quiero ver. Al 3, por favor, hermano. Ellos dijeron en el bautismo. Entonces dijo él: ¿en qué pues fuisteis bautizados? En el de Juan. Mire qué interesante, hermano. Porque, o sea que los dos eran bajar al agua, pero el bautismo de Juan era solo arrepentimiento. Qué misterios en el bautismo. Qué misterio. Porque, eso. Pero se mojaron. Entonces sí vale. No ha de valer. Solo se arrepintieron. Bueno, entonces pasemos al siguiente. En el bautismo de Juan dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús. O sea, el evangelio va en fases. Vivamos el evangelio pleno, busquemos vivir el evangelio pleno, pero el evangelio pleno nosotros, no es que allá, es que allá, hermano, es que no, yo no le voy a decir, aquí sí vivimos el evangelio pleno. El que debe vivir el evangelio completo, en plenitud, es usted, hermano y hermana. Es usted. A veces nosotros somos muy colectivistas, ¿verdad? Todos, a ver si todos. No, usted, de uno en uno. Eso decíamos el viernes. Bien, el Señor nos dio un toque muy especial en el Espíritu, pero era individual. No es los demás, no es el grupo, no es el montón, es individual. Mire, ya se van. Entonces, ¿y en qué fueron bautizados en el bautismo de Juan? Pues sí se fueron para arrepentimiento, hombre. Él solo estaba preparando. Si tú te arrepentiste, levantaste la mano, empezaste a caminar, sigue adelante, alcanza el propósito de Dios, la plenitud para tu vida. No, si no se vuelve como que cambio de religión. Estábamos allá, pero ahora estamos aquí. ¿Y cómo estamos aquí? Pues más o menos como estábamos allá. No. Yo no digo de que una vez que uno viene al evangelio se le acabaron todos los problemas. No, como decía un hermanito: mi hermano, empecé a buscar a Dios y hasta más me vinieron. Amén. El evangelio
No debe de ser nunca circunstancial. Gente que amaba a una persona, le propuso matrimonio, se casó, vienen etapas de crisis y no por eso dice, mira, fíjate que la cosa está bien dura, mejor divorciémonos, ¿va? No, nadie dice así, ¿verdad? La gente dice, no, luchemos, sigamos adelante. Amén. O sea, no está condicionado de que, fíjate que me bajaron el sueldo, se me hace que nos vamos a tener que separar vos. No. Eso sería amor por circunstancias. El evangelio no se debe vivir por circunstancias. Amén. Vine a Cristo, lo mejor que me pasó, ahora en el poder del Espíritu. Voy adelante para vivir plenamente. Entonces, démonos prisa. Entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vamos al siguiente verso, rápidamente. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban lenguas y profetizaban. El siguiente verso, porque ahora tenemos que... Y eran por todos unos 12 hombres. Hermano, avivamiento. Avivamiento. El viernes yo compartí que creo yo que a mí me tocó vivir la parte final de un avivamiento cuando yo vine a la presencia de Jesucristo en la última década del siglo pasado. Para mí era normal, pero yo estoy viendo de que no era tan normal, era parte de un avivamiento. Nunca vamos a decir, la Biblia dice nunca digas el tiempo pasado fue mejor, no, porque no estarás hablando con sabiduría. Pero sí, yo les decía, yo vine como joven alrededor de los 20 años, empecé a buscar de Dios. El montón de jóvenes, no el hermano Víctor, el montón de jóvenes dejábamos de almorzar para ir a evangelizar al Parque Concordia y al Parque Central al mediodía. Íbamos a las correccionales. A aplicar el evangelio, a los hospitales. Domingo en la tarde, llenar buses para hacer evangelismo. Yo me conocí la capital de Guatemala yendo a hacer evangelismo. Y dentro de las experiencias que tuve fue con otro montón de jóvenes que, hermano, anhelábamos servir a Dios, buscar de Dios. Yo les decía el viernes, íbamos a los ayunos, siendo jóvenes, en ayuno, a los ayunos. No nos tenían, por lo menos en mi caso, no nos tenían que ir a buscar a la casa. Yo vivía lejísimo de la iglesia, ¿va? Nunca me llegaron a buscar a mí para que yo fuera a la iglesia. ¿Cuál llamar por teléfono a uno? Ni imagina tener el teléfono de alguien en aquellos dorados tiempos. Si no habían celulares, hermano. Y los teléfonos, ¿sabe usted de que no, era de levantarse, ir a buscar de Dios, ir temprano, tenías luchas, tenías batallas, había problemas económicos, habían conflictos, ahí vamos para adelante. Y tal vez fue una etapa de legalismo, pero vivíamos, ¿sabe usted de que cuando yo comencé, no se podía, si uno saludaba a una hermanita de beso en la mejilla, ya todos los líderes lo llamaban uno, mira, estás pretendiendo algo con la hermanita. No, eso la saludé. Bueno, porque si pretendes algo, hacelo bien y formal. Porque aquí eso es para matrimonio. Porque entre paréntesis uno camina con alguien para casarse con ese alguien. Creo que es una buena información que hay que dársela no a los jóvenes sino a los papás. Para casarse. Bueno, pero dejemos, no hermano, siga con el avivamiento, amén. Entonces, y les decía, y fui maestro al año, el Señor me llevó a ser maestro de niños, y con los niños había una alabanza entera. Yo le estaba contando, por eso había alabanza, había grupo de alabanza. Y los cultos de los niños habían adoración, dones, derramamiento, y los niños quedaban tirados en el suelo y hablaban lenguas.
¿De veras? ¿Será, hermano Víctor, usted? Sí. Hermano, vigilias de que no era de que no se duerme, hermano. No, vigilias que nos daba el alba danzando. Para vigilia hay que convencérselo y hay que traerse un tonel de café y ofrecer. Porque no en la vigilia, no piensa uno, ¡ah, qué lindo! No, vigilia. Ayuno. ¿Cómo vamos a dejar el desayuno, hermano? Oración. Ven, tengo que ir finalizando. Hermano, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no por mí, ni por los hermanos, ni por los privilegios, ni por los demás, empecemos a buscarlo con todo nuestro corazón, porque no estamos viviendo una dimensión completa del propósito de Dios. El anhelo es que la iglesia en Guatemala, no estoy hablando de la iglesia fuerte, ya que la iglesia en Guatemala reciba un avivamiento, hermano. Un avivamiento en el cual la gente pueda salir tan impactada con su propia fe, no de los cultos, de su casa, que le hable a los otros de que la buena noticia fluya. ¡Fuego! Y poder para vivir el evangelio. ¡Poder! El poder no solo voy a hacer milagros, el poder es vivir el evangelio. Decisiones de equilibrio. Lo que está malo, está mal. No, ahí no voy. Lo que está bueno, eso sí lo busco. Hay que estar mandándole ángeles a que estén cuidando a la gente para ver si agrada o no a Dios, y si obedece o no obedece. No, poder de Dios para vivir el evangelio. Fuego en el Espíritu Santo para vivir en victoria. Para que cuando lo miren a uno usted como, ¿qué le pasó? Nada, bendecido estoy, gozoso. Pero es que usted no ha de tener problemas que tengo yo, jamás tengo. Pero tengo un Dios poderoso que yo sé que me ha dado la fe y que yo voy a ver el evangelio. ¡Fuego! Hermano, llévese esta pregunta esta mañana. ¿Y usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Y tal vez alguien puede decir, sí, hermano, yo hablé lenguas hace como 14 años. No sé cuándo habló lenguas hace 14 años. Efesios, a estos, Pablo les dice a los de Efesios, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino antes bien, sean llenos. Yo no quiero andar contando historias del pasado. ¿Sabe cómo se llama eso? Recuerdos tristes de un pasado alegre. Yo quiero vivir el evangelio hoy, en el poder de la promesa. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Antes de orar le voy a hacer una pregunta. ¿Usted recibió el Espíritu Santo en un momento dado después de que creyó? Porque si no fuera así, es tiempo de que busques con todo tu corazón el Espíritu Santo, que lo pidas, que le digas al Señor que quieres vivir la dimensión completa, plenitud. En el nombre de Jesús. Y no sé si va a ser hoy, sería maravilloso que fuera hoy, pero si no es hoy, que yo empiece lo que me queda de este 2014. Porque el evangelio que a veces vivo es un evangelio sin brillo, sin fuego, sin poder para obedecer. Vamos a orar. Levante su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay hijos e hijas tuyas que ya creyeron,
que ya se arrepintieron. Pero también, Señor Dios Todopoderoso, hay hijos e hijas tuyas, hijos e hijas tuyas, que no estamos viviendo el Evangelio en la dimensión poderosa que tú dejaste establecido. Señor, yo te pido a aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, que empiecen a anhelar, a pedir y a buscar esa experiencia. Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano de poder, tu bendición, tu misericordia, tu favor. Manifiesta, Señor, a mi vida la grandeza de tu poder. No importa cuántos años tengo en el Evangelio, no importa cuándo decidí, cuándo levanté la mano, cuándo pasé al frente. Hay una promesa: Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Bautiza a tu cuerpo en Guatemala con Espíritu Santo y fuego, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Levante su mano y dígale gracias. Y diga: Señor, si no lo tengo, voy a empezar a buscarlo de todo mi corazón. Pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.